Sermón predicado por el pastor Luis Alberto Paulino de la Iglesia Bautista Fuente de Luz en Los Guaricanos, República Dominicana. Cuarto mensaje de la serie de Gálatas. El testimonio de conversión de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 16b al versículo 24. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El Señor añada bendición a su palabra y la use en todos aquellos que puedan escucharla. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo el testimonio de conversión o llamado de Pablo. Las razones para detallar su testimonio se deben a la defensa que viene haciendo de su apostolado, del cual ya he explicado que no fue dado por los hombres, sino por el propio Jesucristo glorificado. No consulté enseguida con carne y sangre. Sabemos que Pablo, luego de su conversión camino a Damasco, estuvo con Ananías. Su reunión con Ananías se debió al mandato del Señor de encontrarse con Ananías para que su vista le fuese devuelta, mas no para consultarle con relación a su misión. Su misión le había sido dada por el mismo Cristo glorificado. Por lo que Pablo está expresando: no consulté con carne y sangre. En otras palabras, no consulté, no pregunté a ningún hombre con relación a mi llamado. Y la razón era muy sencilla. Aquellos a quienes él podía consultar habían sido llamados por el mismo que lo había llamado a él. Habían sido instruidos por el mismo que lo había instruido a él. Otro punto a destacar es que si Pablo sube a consultar con los otros apóstoles, esto podría poner en tela de juicio su apostolado y la credibilidad de los otros apóstoles, quienes pudieron haber sido acusados de incluir a Pablo, obviando los requisitos que ellos habían propuesto para elegir al apóstol que sustituyó a Judas. Requisitos que Pablo no cumplía. Por tanto, para que su apostolado fuese legítimo, tenía que ser comisionado por el mismo Cristo, como efectivamente aconteció. Como vemos, la credibilidad del apostolado de Pablo y cualquiera de los apóstoles se circunscribía a que fuesen comisionados por Cristo de forma personal. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién comisionó a aquellos que se hacen llamar por apóstoles el día de hoy? O sea, Pablo estaba defendiendo su apostolado ante las acusaciones de los judaizantes para desacreditar sus enseñanzas en los Gálatas. Y Pablo dice en el versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. El apostolado de Pablo no era una falsificación en base al llamado de los primeros apóstoles. Pablo no subió a Jerusalén ante Pedro y los demás apóstoles a consultar con ellos para fabricar un apostolado fruto de la manipulación de los hombres, como se hace el día de hoy con los llamados apóstoles, falsos maestros, entre paréntesis. La razón por la que Pablo defiende su apostolado es porque está siendo cuestionado. Y lo interesante es que Pablo está siendo cuestionado nada más y nada menos que por los enemigos del Evangelio. Hoy, quienes tenemos que cuestionar y denunciar a los llamados apóstoles de hoy somos los creyentes. Somos aquellos que hemos creído en el Señor, que somos verdaderamente cristianos, quienes tenemos que denunciarlo y decir que son falsos maestros. Como hemos dicho en la introducción, en la Biblia encontramos dos grupos de diferentes apóstoles.
En primer lugar, los apóstoles de Cristo, quienes fueron enviados por Cristo. En segundo lugar, los apóstoles de la iglesia, aquellos comisionados por la iglesia. Y el argumento de estos hombres el día de hoy, cuando son cuestionados, es que la palabra apóstol viene del griego que significa enviado. Y es verdad que significa enviado. Ahora, ¿quién los ha enviado a ellos? En un sentido práctico, estaríamos hablando de un misionero, alguien que es enviado por la iglesia. Pero la palabra misionero es de muy poca monta para estos hombres el día de hoy, para sus propósitos. La mercadotecnia religiosa prefiere apóstol por encima de pastor o misionero. La razón es muy sencilla, es más rentable. Entonces Pablo, queriendo evitar en principio de su llamado el cuestionamiento de su apostolado, no tuvo comunicación en esos primeros días con los apóstoles que fueron primero que él. Y en la parte B del versículo 17 nos dice, sino que fui a Arabia. Y no se nos da detalle de este viaje, como habíamos dicho. Lo que se cree es que este viaje, esta estadía allí, fue parte de su preparación ministerial. La Biblia calla en relación a los detalles de este viaje. Y en la parte C del versículo 17 nos dice, y volví de nuevo a Damasco. Sin embargo, Damasco constituyó algo así como su primera gran prueba ministerial. Predicó allí sin temor, mientras los judíos no entendían lo que estaba pasando. Hacía poco tenían a un hombre con una persecución férrea contra los creyentes y ahora estaba predicando como si fuese un creyente de gran experiencia. Note lo que dice Hechos capítulo 9, el versículo 20 al verso 22. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Era bastante confuso ver a aquel a quien antes habían visto sacar a la fuerza a los cristianos de la sinagoga, el lugar de reunión de los judíos. Y ahora ver a este mismo hombre defender convencido aquel mensaje que hacía poco atacaba con gran fuerza. Te diría, pero ven acá, y ese no es fulano, sí, es el mismo, ese no es él. Pero no fue a perseguir a esta gente que él vino aquí. ¿Y qué es lo que está pasando? Los judíos estaban confundidos. Y mientras más aumentaban las críticas, más se esforzaba en predicar, al punto de que sus antiguos compañeros decidieron ponerle freno a esta maquinaria que con igual fuerza venía haciendo lo contrario que antes hacía, perseguir a la iglesia. Ahora, con gran firmeza, predicaba el mensaje que antes se oponía. Y la salida de Pablo de Damasco fue forzosa. Tuvo que salir de Damasco para proteger su vida. En Hechos capítulo 9, verso 23 al 25, leemos, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. De manera que de no haber sido por la oposición de sus antiguos compañeros, él se había quedado más tiempo en Damasco. Dice el versículo 18. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Como hemos dicho en principio, Pablo no consultó con nadie los detalles de su llamado. No fue hasta 3 años más tarde que él sube a Jerusalén con el propósito de conocer a Pedro. No de consultar, sino de conocer a Pedro. Pedro, quien indudablemente era el apóstol más destacado desde Pentecostés en adelante. Ahora bien, aún los apóstoles estaban con Pedro, dudaban de la conversión de Pablo y no querían exponerse. Por lo que se necesitó de la intervención de Bernabé para hacer posible dicho encuentro. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 9, los versos 26 al 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo,
no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pablo permaneció 15 días con Pedro. 15 días es muy poco tiempo para que el apóstol experimentara cambios en su teología a raíz de su encuentro con Pedro. Ahora, Pablo tenía que identificarse y tener comunión con aquellos que eran del mismo camino. Y durante su estadía en Jerusalén, no tuvo contacto con los demás apóstoles, con la excepción de Jacobo, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y este Jacobo, o Santiago, como le conocemos, era un hermano del Señor, hermano carnal del Señor, es decir, hijo de María. Recordemos que María no fue perpetuamente virgen, como es la enseñanza de la Iglesia Católica, sino que luego del nacimiento de Jesús, ella y José tuvieron sus hijos e hijas. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 12, verso 46, en Lucas 8, 19 y otras citas más que nos hablan de los hijos de María y hijas también. Y este Jacobo en principio no creyó en Jesús. Sin embargo, luego de la aparición del Cristo glorificado, creyó, llegando a ser uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo reconoce a Jacobo como apóstol, por lo que hemos venido diciendo, Jesús le apareció a él también, él era un apóstol. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Él fue el primero de los apóstoles que le apareció el Señor glorificado. Y Pablo reafirma lo que ha venido diciendo en el versículo 20. En eso que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo hizo el voto judío habitual. He aquí delante de Dios que no miento. Esta declaración contradice lo que algunos teólogos liberales han planteado a través de los años sobre las enseñanzas de Pablo, aludiendo a que algunas de sus enseñanzas son propias de él y que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Es evidente que lo que está en la mente de Pablo en esta sección es asegurar la veracidad de su apostolado, no para guardar su propia reputación, sino la reputación del Evangelio que estaba en juego. Pablo era un representante de Cristo y un representante de Cristo no está preocupado por su propia reputación, está preocupado por la reputación del Evangelio. Recuerden que somos embajadores del reino de Cristo. No se trata de cualquier estado, sino de quien tiene el imperio sobre todos los estados de la tierra. Él es quien pone reyes y es quien quita reyes. Y Pablo está defendiendo su apostolado porque de ser falso su apostolado implicaba que su mensaje también lo era. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Pablo sale entonces de Jerusalén a las regiones de Siria y de Cilicia. En Cilicia se encontraba Tarso, el cual era el lugar de su nacimiento. Y la razón de este otro viaje tampoco fue voluntaria, sino que querían matarle también. En Hechos capítulo 9, verso 28 al 30, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Fue escoltado fuera de Jerusalén hasta la ciudad portuaria de Cesarea, donde es probable que se haya embarcado hasta llegar a su ciudad natal, Tarso. Y allí en Tarso predicó hasta que Bernabé le mandó a llamar para establecerse en Antioquía de Siria, donde estuvo allí con Bernabé un tiempo. O sea, las salidas repentinas de Pablo no se debían a que tenía una ajustada agenda de conferencia como todo un conferencista moderno de lugar en lugar. No, esto no era. Era debido a que su vida siempre estuvo en peligro, debido a la proclamación del Evangelio. Y no era para menos. Jesús le dijo a Ananías que Pablo iba a padecer por su nombre. Recuerden en Hechos capítulo 9, 13 al 16. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes
para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le estaba mostrando a Pablo lo necesario que era padecer por su nombre. Y a medida que nos volvamos representantes de Cristo, vamos a padecer por su nombre. Jesús nos da las razones de nuestro padecimiento como creyente en Juan capítulo 15, versos 19 al 20. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mis hermanos, el mundo no nos va a aplaudir por predicar el Evangelio. No nos van a hacer una estatua por proclamar a Cristo. Ellos tienen sus propios representantes, a quienes aplauden, a quienes financian para promover agendas anti-Dios, filosofías contrarias al cristianismo. El mundo nos odia porque no somos sus representantes, nosotros somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo aún no se había dado a conocer a las iglesias de Judea, solo conocían lo que se decía de él, lo que estaba regado acerca de él. Versículo 22. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Versículo 24. Mis hermanos, por razones sobradas, hay que ponerse en el lugar de estos creyentes, en el lugar de los mismos apóstoles, y entender lo difícil de aceptar la conversión de un hombre con la característica de Pablo, un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor dio bendición al ministerio de Pablo. Y esto le trajo persecución. Fue perseguido, padeció por el nombre de Cristo. Por lo que sus hermanos cristianos no pudieron dudar más que él era un hombre de Dios y daban gloria a Dios por lo que había hecho en la vida de Pablo. El testimonio de transformación de la vida del apóstol Pablo es tan solo una muestra de que Dios es poderoso y puede transformar a cualquier persona sin importar lo difícil que eso parezca. Pablo relata el momento de su conversión. Algunas personas no son capaces de identificar en qué momento sus vidas fueron transformadas por Cristo. Hermano, si tú no puedes identificar en qué tiempo fuiste regenerado por Cristo, eso debe preocuparte. Cuando alguien pertenece a una familia cristiana, dice que nació en una familia cristiana y lo vocea. Y esto es muy peligroso, porque nos lleva a creer que somos cristianos por haber repetido una oración o nacer en una familia donde nuestros padres son creyentes y nos llevan a la iglesia. No demos por sentado que nuestros hijos son creyentes porque los traemos a la iglesia. No demos por sentado que somos creyentes porque venimos a la iglesia. Al apóstol Pablo, Cristo lo encontró camino a Damasco. Ahora yo te pregunto, ¿dónde estabas tú cuando Él te encontró? ¿Lo recuerdas? Cristo está haciendo un llamado a los corazones en este momento. Si tu corazón ha sido convencido de ese llamado, puedes venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Dios continúa usando su palabra en medio nuestro. En nombre de Jesús. Amén.